Bienvenido a un nuevo podcast de Ser y Plenitud. Hoy te traemos un tema profundo y además muy interesante que lo titulamos Patrones de sufrimiento y la transformación personal. Hay épocas del año, ciertas fechas o incluso momentos del día que para algunas personas traen una nube oscura, una sensación de infelicidad o ansiedad que parece llegar puntualmente, como si estuviera en el calendario. Es una vivencia lamentablemente común. Esa sensación de estar atrapado en un patrón que nos hace sufrir y que se repite una y otra vez, muchas veces sin que entendamos del todo por qué vuelve. Hoy haremos esta exploración profunda basándonos en un texto llamado Patrones de sufrimiento y transformación personal, para entender mejor esos ciclos de malestar atados a momentos específicos, como las fiestas de fin de año o los aniversarios. El objetivo no es buscar soluciones mágicas, sino observar cómo operan estos mecanismos internos. Es clave distinguir entre el sufrimiento inevitable, inherente al ser humano, y otro tipo de sufrimiento, el que añadimos nosotros mismos y que, al reconocerlo, sí podemos empezar a transformar. Indagaremos en sus raíces y en estrategias prácticas para aliviarlo. Empecemos por identificar cómo funciona el ciclo. La idea central es que mucho de este sufrimiento recurrente no es casualidad, sino que sigue una pauta predecible. Tenemos un caso de análisis, el caso de Marcos, un hombre de 45 años, que ilustra bien esta situación. Durante 30 años, cada diciembre, sin falta, caía en una tristeza y ansiedad profundas. Sabía cuándo iba a empezar, cómo se sentiría y cuánto duraría, pero no tenía idea de qué hacer para cambiarlo. Esto era parte de la trampa. No era solo el sufrimiento en sí, sino el impacto en su entorno. Su familia vivía esas semanas en un estado de tensión constante y sus hijos terminaron asociando las fiestas con esa tensión. Era un patrón que lo atrapaba a él y arrastraba a los demás. El texto de estudio sugiere que estos patrones suelen originarse en experiencias tempranas, a veces olvidadas, que asocian ciertas fechas con emociones difíciles. Menciona casos como el de una mujer con ansiedad en época de primavera, ligado a un duelo no procesado en su infancia, o el de alguien que rechaza las celebraciones familiares porque en su niñez coincidían con peleas entre sus padres. Celebrar era anticipar el conflicto. La mente y el sistema nervioso etiquetan ciertos periodos con la emoción que predominó en una experiencia fuerte, aunque ya no recordemos el evento original. No es solo el evento pasado, sino cómo queda esa huella grabada en nosotros. Esto nos lleva a una distinción crucial que viene de enfoques como la psicología transpersonal y el budismo. La diferencia entre el término emociones aflictivas y emociones negativas. Entonces, ¿qué son las emociones aflictivas? ¿Y por qué es mejor usar ese término que negativas? La idea central es que no toda emoción difícil es problemática en sí misma. Al contrario, muchas son necesarias y funcionales. Por ejemplo, el enojo, bien canalizado, nos ayuda a poner límites. La tristeza nos permite procesar pérdidas y pedir ayuda. E incluso cierta ansiedad nos prepara para la acción. El problema no es la emoción en sí, sino cuando se vuelve aflictiva. Se vuelven aflictivas cuando nos llevan a interpretar la realidad de forma distorsionada, aparecen de forma desproporcionada o se quedan más tiempo del necesario. Se vuelven un problema cuando ya no cumplen su función, se disparan automáticamente, dañan nuestras relaciones y toman el control, haciéndonos daño a nosotros y a quienes nos rodean. Podemos usar una metáfora sufí para explicar la raíz de esto, la del palo de dos puntas.
dice que todo palo tiene dos extremos inseparables. Uno es el aferramiento, agarrarnos fuerte a lo que deseamos, tener miedo a perderlo, creer que lo necesitamos para estar bien. El otro extremo es el rechazo, luchar contra lo que no queremos, lo que nos duele o asusta. La clave es que siempre van juntos. Si me aferro intensamente a la idea de estar siempre feliz, inevitablemente estoy rechazando con la misma intensidad cualquier asomo de tristeza. El aferramiento a A implica el rechazo a no A. Tenemos otro ejemplo para ilustrar esto, el de Florencia, una médica de 55 años con una enfermedad terminal. Su mayor angustia no era su propia muerte, sino el pánico a que ocurriera en una fecha significativa para sus seres queridos, sintiendo que les arruinaría esa fecha para siempre. Ahí se ve la metáfora del palo de dos puntas, el aferramiento a la vida y a su rol de protectora, y el rechazo total a la enfermedad y a la idea de marcar negativamente esas fechas. Esta tensión interna, la lucha entre aferrarse y rechazar, genera una capa de sufrimiento añadido. Es un sufrimiento extra sobre la situación original, que ya es difícil. Es como si al dolor inevitable de la enfermedad, ella le sumara la tortura de la lucha interna. Es sobre este sufrimiento añadido donde sí podemos intervenir. No podemos evitar el dolor base, pero sí podemos reducir el dolor que creamos al resistirnos. La neurociencia del dolor muestra que gran parte del sufrimiento, incluso físico, viene de nuestro rechazo a sentirlo. Pensemos en un dolor crónico de espalda. Existe el dolor primario, la lesión, pero luego se suma un componente secundario, la tensión muscular por miedo a moverse, la ansiedad anticipatoria, la frustración. A veces, este componente secundario, nacido del rechazo al dolor primario, es más incapacitante que el original. Podemos trazar un paralelo con el dolor emocional recurrente. Tenemos la herida original asociada a esa fecha, pero le sumamos la carga del rechazo. La ansiedad semanas antes, la tensión física, el aislamiento preventivo, la rumiación mental. Es una carga enorme y autoimpuesta. Aquí introducimos una idea esperanzadora, la neuroplasticidad. Es la posibilidad de recodificar estas respuestas automáticas. El cerebro no es fijo. No estamos condenados a repetir lo mismo. Podemos crear nuevas conexiones neuronales, como hacer nuevos caminos en un bosque. El cerebro aprende por repetición. Las vías neuronales del sufrimiento se fortalecen con cada repetición. Pero la neuroplasticidad significa que podemos crear y fortalecer nuevas vías, asociando el disparador antiguo, la fecha, la canción, con nuevas experiencias y significados. Como ejemplo, tenemos la situación de Carmen y una canción que le recordaba a su exmarido. No la eliminó, sino que la reclamó. Fue un proceso consciente. Primero, exponerse a la canción en contextos positivos y seguros, mientras desayunaba algo rico, mientras pintaba. Luego, crear activamente nuevas memorias asociadas a ella, bailarla con amigos, usarla en un video de un viaje feliz. El resultado fue que la canción dejó de ser la canción del ex, para ser su canción, asociada a su presente. La vieja conexión dolorosa se debilitó al fortalecerse las nuevas. Esto subraya nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones. No somos esclavos de nuestras asociaciones pasadas. Esto nos lleva a ver herramientas prácticas. La primera herramienta la podemos llamar rediseñar rituales. Si podemos reentrenar nuestras respuestas emocionales, ¿cómo lo hacemos? Una estrategia central es la recodificación, diseñando conscientemente nuestros propios rituales o celebraciones alternativas.
Volviendo a la historia inicial de Marcos, el de la tristeza de diciembre, su plan fue un ejemplo claro. ¿Qué hizo Marcos? No se resignó pasivamente al malestar que lo afligía en ese tiempo. Empezó a actuar semanas antes. Iba a un hogar de ancianos a conversar y compartir. Escribía sobre eso. Organizó un voluntariado para repartir cenas navideñas. Se sumergió en acciones con sentido. El día clave, ayudó en un refugio de animales. Comió con los ancianos y llegó a la cena familiar, habiendo invertido su energía en algo significativo. Los resultados no fueron mágicos, pero sí transformadores. La tristeza no desapareció, pero perdió protagonismo. Ya no lo paralizaba. Logró cambiar el significado de la fecha. Él mismo dijo: «Ahora pienso en don Alberto. La tristeza sigue ahí, en un rincón, pero ya no me asusta. Ya no gobierna mi vida». La segunda herramienta la llamamos aceptación activa o asentir. Este es un cambio fundamental en la relación con estas experiencias emocionales y conecta con la herramienta, el asiento. Es un concepto de las constelaciones familiares. La frase clave es: «Lo tomo, asiento». No es resignación pasiva, no es «me rindo». Es una aceptación activa de la realidad presente. Es decir, esto es lo que hay ahora, lo reconozco sin lucha. A partir de ahí, puedo preguntarme: ¿qué hago con esto? ¿Qué es posible ahora? Tenemos un ejemplo, el de Ana, que tiene fibromialgia. Antes, su diálogo interno era de lucha. No debería dolerme tanto. Odio mi cuerpo. Eso generaba más tensión y depresión. Al aprender a decir internamente: «Hoy mi cuerpo duele, asiento a esto», no significaba que le gustara el dolor. Significaba que dejaba de gastar energía en rechazar lo que era. Paradójicamente, esa aceptación disminuyó la lucha interna y trajo una relajación que redujo el dolor secundario, el añadido por la tensión. Le permitió planificar su vida de forma más constructiva. Es como dejar de pelear contra la ola y aprender a surfearla. Otra forma o herramienta para recuperar y entrenar esa gestión emocional es recuperar lo perdido. A veces el dolor secuestra lugares, canciones o fechas determinadas. La propuesta es reclamarlos conscientemente. Tenemos la situación de Patricia y el café al que iba los domingos con su esposo fallecido. Lo evitó durante años, cambiando de vereda para no pasar por delante, hasta que se preguntó si iba a regalarle ese café a la muerte para siempre. Empezó un proceso gradual para volver. Primero caminar por delante, luego comprar un café para llevar, luego sentarse un rato en otra mesa, ir con una amiga a su mesa de siempre, hasta poder ir sola. Fue un proceso de recodificación del lugar. El recuerdo doloroso seguía ahí, pero ya no era paralizante. Integró nuevas memorias y recuperó un pedazo de su vida. Como cuarta herramienta, te proponemos un ejercicio de visualización llamado la vista de helicóptero o la desidentificación. Todo esto se puede potenciar con una perspectiva más amplia, la vista de helicóptero o desidentificación. Es tomar distancia para observar la propia vida y los problemas desde arriba. Como Javier, el ejecutivo estresado, que al visualizarse desde la altura con sus agobios, sintió que todo perdía dramatismo. Este cambio de perspectiva es liberador. Ayuda a relativizar y a preguntarnos: ¿esto que me angustia tanto hoy importará en 5 años? Si la respuesta es no, quizás podamos soltar la intensidad. Si es sí, ¿qué acción concreta puedo tomar, más allá de preocuparme? Son preguntas que nos sacan del ciclo de la rumiación. Otras preguntas poderosas son: ¿qué estoy evitando mirar realmente con este sufrimiento? ¿Qué necesito aceptar para dejar de luchar? ¿Qué necesito cambiar activamente? ¿Sobre qué tengo control real
y sobre qué no tengo control? Estas preguntas, hechas desde la desidentificación, pueden ser catalizadores de cambio. Traemos la experiencia de Tomás, atrapado 7 años en un trabajo que lo enfermaba. Esas preguntas le revelaron su miedo a buscar otra cosa, la necesidad de aceptar que la situación no mejoraría mágicamente y la urgencia de actuar. Le llevó 8 meses, pero pasó de sentirse una víctima a ser el protagonista de su cambio. Todo esto que hasta aquí venimos compartiendo se enmarca en lo que se llama la perspectiva de la impermanencia. Todo cambia, nada dura para siempre, ni el dolor ni la alegría. Esto tiene un doble filo útil, consuelo en los malos momentos. Esto también pasará. Y una llamada a la apreciación en los buenos. Disfrútalo mientras dure. Un ejercicio que realizó una persona llamada Diego lo ilustra muy bien. Le pidieron a Diego, obsesionado con un problema laboral, listar sus 10 mayores preocupaciones de hace 5 años. Y el resultado fue revelador. La mayoría no ocurrieron en realidad. Se resolvieron solas o simplemente dejaron de importar. Para ir terminando el podcast, traemos un último concepto muy importante. Es el de reconocer el sufrimiento compartido, la idea de que el duelo es personal e intransferible. Cada persona vive su pérdida de manera única. Un hijo no vive el mismo duelo que un hermano. Cada vínculo es distinto. Un error común, aunque bien intencionado, es intentar proteger a los otros de su propio dolor. Tengo que estar fuerte por los demás. Aquí podemos contrastar 2 casos. Marta, que oculta su enfermedad terminal para proteger a su familia, resultando en un impacto devastador sin despedidas reales. Y Roberto, que habla abiertamente de su proceso, crea rituales de despedida y graba mensajes. Es un periodo doloroso, pero lleno de conexión. Respetar el proceso de cada uno, sin intentar controlar o evitar el dolor ajeno, es fundamental. Y como reflexión final, te compartimos 6 claves a modo de síntesis. En primer lugar, reconocer el sufrimiento añadido que viene del rechazo y el aferramiento, el palo de 2 puntas. En segundo lugar, es entender las emociones aflictivas. En tercer lugar, saber que tenemos la capacidad de recodificar experiencias gracias a la neuroplasticidad. En cuarto lugar, es usar herramientas como la desidentificación, vista de helicóptero, y la aceptación activa, asiento. Quinto, la posibilidad de recuperar lo que el dolor nos quitó. Y por último, la perspectiva que nos da la impermanencia y nuestro poder de elección. La invitación final no es aplicar todo esto de golpe. Es, tal vez, identificar solo una situación o fecha recurrente que genere malestar. Observarla con curiosidad y preguntarse, ¿dónde está mi aferramiento? ¿Qué estoy rechazando con tanta fuerza? Y quizás diseñar una pequeña acción diferente para la próxima vez. Empezar con algo pequeño, como dar un primer paso en un camino nuevo en el bosque del cerebro. Es un proceso de reentrenamiento gradual. Cada pequeño paso fortalece un nuevo camino neuronal y nos acerca a una mayor libertad interior. Hay una frase que cierra bien esta idea. Tu vida te está esperando. Deja de sufrir ahí atrapado en el patrón y empieza a vivir desde tu libertad de elegir. Un pensamiento final para que lo medites y reflexiones. Frente a ese patrón conocido que causa sufrimiento, ¿cuál es la elección más pequeña pero más significativa que podría hacer la próxima vez para empezar a caminar en una dirección diferente? ¿Cuál es ese primer paso hacia la libertad? Ojalá esta exploración ofrezca alguna luz para encontrar caminos con menos sufrimiento, añadido y más paz interior.
Si este mensaje resonó en tu alma, esa no es casualidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales para que esta luz llegue a más personas. Compartí este video con quien necesite escucharlo. El universo ya sabe quién es. Gracias por estar acá.